Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio de conversaciones en línea realizado por Hospital Digital para entregar a ustedes información y recomendaciones para el autocuidado de su salud. Mi nombre es Gonzalo León y hoy abordaremos un tema que inquieta principalmente a padres y madres, ya que se trata del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, SIMC, o más conocido por su sigla en inglés, PIMS. Son más de 170 casos de niños, niñas y adolescentes que han presentado ya este cuadro en nuestro país de manera posterior a un supuesto contagio de COVID-19 y 3 de ellos lamentablemente ya han fallecido. Eso, junto a la dificultad de los equipos de salud para diagnosticarlo, tienen preocupada a toda la comunidad. Este PIMS viene a complejizar aún más la ya compleja situación que vivimos debido a la pandemia, pero debemos preocuparnos cómo reconocer la aparición de este síndrome y qué hacer frente a eso. Son parte de las interrogantes que sabemos tienen muchos de quienes hoy se conectaron y que desde Hospital Digital queremos ayudar a resolver. Quiero mencionar además que esta sesión la hemos organizado en conjunto con el Programa Nacional de Salud de la Infancia del Ministerio de Salud y hemos invitado al doctor Juan Pablo Torres, quien es pediatra e infectólogo de la Universidad de Chile. Buenas tardes, doctor, y muchas gracias por conectarse con nosotros. Muy buenas tardes, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes y con todos los asistentes a esta entrevista. Así que encantado de conversar de este tema y ojalá que tengamos también bastante tiempo para las preguntas y comentarios que puedan existir. Súper. Antes de iniciar la conversación, quiero recordarles que está disponible desde ya el chat para que nos puedan hacer llegar sus consultas y comentarios durante la entrevista, ¿no? Doctor, como siempre vamos a partir como por lo general para comenzar a entender de qué se trata el famoso PIMS. Y justamente lo primero que quiero consultarle es en qué consiste esta enfermedad, también conocida como SIMC en español, y cuál es su relación con el COVID-19. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, lo primero es entender qué es lo que significa esta sigla, ¿no es cierto? Que, como bien tú decías, es un síndrome inflamatorio multisistémico que ocurre en niños asociado a la infección del SARS-CoV-2 o del COVID. Entonces, ¿qué es lo que es? Es una forma de presentación que afortunadamente es bastante infrecuente, ya vamos a dar algunas cifras al respecto, en donde en algunos niños y en general después de varias semanas, pueden ser 2, 4 o 6 semanas después de que los niños tuvieron la infección o el contacto con el virus, puede gatillarse, ¿no es cierto?, esta respuesta inflamatoria que es muy intensa y que, si bien estos cuadros son infrecuentes, en general sí son graves y son muy intensos porque se inflaman, y ahí viene el nombre multisistémico, muchos sistemas dentro del cuerpo. No solamente la piel va a aparecer roja, en los ojos, en la cara, ya vamos a ver los síntomas, sino que también varios órganos, incluso el cuerpo en general, puede verse comprometido y puede tener entonces este cuadro inflamatorio que va a ser de alguna manera que hace varias semanas atrás el contacto que tuvo el niño con el SARS-CoV-2, con el virus, gatille una respuesta sobre todo a nivel de su sistema inmune, que está compuesto por anticuerpos y por células, y tanto en ambas partes, en ambos componentes del sistema inmune, por alguna razón esa respuesta inflamatoria queda gatillada, queda encendida y se va aumentando, ¿no es cierto?, en la medida que pasa el tiempo, hasta que ya finalmente es evidente a nivel de síntomas clínicos, ¿no es cierto?, de ciertos signos que hacen que esa hiperinflamación que se fue gatillando por el virus se manifieste en los síntomas de alerta y que requieran un tratamiento que sea adecuado. Entonces, en definitiva, si bien la gran mayoría de los niños que tienen la infección con el virus, hemos visto que los niños cuando tienen infección por SARS-CoV-2, la mayoría de ellos tienen un cuadro más leve y más apagado y con menos síntomas que en los adultos. En aproximadamente un 40%, incluso en algunas series hemos visto que hasta el 50% de los niños cuando tiene la infección del SARS-CoV-2 puede ser completamente asintomático, o sea, sin ningún síntoma, y en los demás con síntomas leves de fiebre, de tos, dolor de garganta, pero menos frecuente que en los adultos. En algunos de ellos, entonces, en aproximadamente hemos visto que el 0,3% de los niños que tuvo confirmada una infección de COVID pudiera eventualmente presentarse
esta condición de PIMS o de SIMC en los niños. Y de ellos sí, esos cuadros son graves, requieren reconocerlo a tiempo y van a requerir un tratamiento que sea oportuno, de manera que la evolución en el 99% de los casos, o sea, 99 cada 100 niños que tengan PIMS, además la evolución va a ser favorable, pero puede haber obviamente un porcentaje, cerca de un 1 o máximo un 2%, que pueda tener un mal desenlace. Pero eso es más o menos la entrada, digamos, al análisis de lo que es este síndrome multisistémico inflamatorio, del cual hemos aprendido lo que llevamos de pandemia, porque esto era algo que no existía antes, porque antes no teníamos el SARS-CoV-2 dando vuelta, y que desde abril más o menos, o mayo del año pasado, desde que empezó a extenderse la pandemia en Europa, los colegas, digamos, sobre todo a nivel de pediatría, en el Reino Unido, en Italia y en España, encendieron las luces de que estaban empezando a llegar niños que después de haber tenido contacto con el virus, empezaban a tener este cuadro muy inflamatorio y que se presentaba varias semanas después. Ellos empezaron a ver que se parecía a otras cosas que habíamos visto antes nosotros en la pediatría, como era la enfermedad de Kawasaki, que tiene síntomas, como vamos a ver, muy parecidos, pero que en general lo vemos nosotros en niños más pequeñitos, en los lactantes. En cambio, el PIMS lo vemos en niños más bien preescolares, de 6 o 8 años de edad. Pero eso yo creo que sería el marco como para empezar esta conversación. Exacto. Bueno, vamos a ir de a poco, hay muchas dudas al respecto y de hecho ya nos están llegando muchas consultas a través del chat que las vamos a dejar para un momento posterior a nuestra conversación. Quería preguntarle, doctor, ¿qué niños, niñas y adolescentes están más propensos a sufrir este síndrome? ¿Hay algún grupo de mayor riesgo que otro? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque uno podría decir, bueno, ¿en qué niños podríamos tener un poquito más de ojo para ver si tienen más riesgo? Y de los casos que hemos visto de SIMS, tanto o de PIMS aquí en Chile como en el extranjero, la gran mayoría de los niños, entre el 75 y el 80% de los niños que tienen un PIMS, son niños que no tienen antecedentes de ninguna enfermedad. Son niños sanos, sin antecedentes de enfermedades crónicas o de algunas otras comorbilidades que nos haga pensar, ¿no es cierto?, en que esos podrían ser niños que pudieran tener algún mayor riesgo. Sin duda que debe haber algo en su tipo de respuesta inmune muy infrecuente que hace que no sean capaces de controlar adecuadamente la infección del virus, que podría persistir por un tiempo y eso asociarse a que como el virus queda ahí, no se elimina, por ejemplo, esas son parte de las hipótesis, la respuesta inflamatoria se mantiene, va subiendo, subiendo, hasta que finalmente, semanas después, se gatilla esta condición de PIMS como algo posterior a la infección, ¿no? Por eso decimos que es más bien post-infeccioso. Y lo otro que es interesante también es que cuando se presenta el PIMS, no siempre nosotros supimos como padres, ¿no es cierto?, como adultos responsables de los niños, que nuestros hijos tuvieron contacto con el virus, porque como decía, los cuadros pueden ser casi en la mitad de los casos asintomáticos, o a veces el contacto con el virus pasó desapercibido y fue el contacto con alguien que tú tenías, fue el contacto estrecho ese niño de alguien que tuvo un caso confirmado de COVID, o bien lo sabemos después nosotros los médicos o los equipos de salud, cuando dentro del estudio del PIMS tomamos, por ejemplo, anticuerpos, que son el examen que nos permite saber hacia atrás si es que uno ha tenido contacto con el virus, y ahí encontramos que ese niño efectivamente, si sus anticuerpos son positivos, pudo haber tenido contacto hace varias semanas atrás con el virus. Así que eso no descarta la posibilidad del PIMS, el hecho de que nosotros no tengamos la certeza de que nuestro hijo o hija pueda haber tenido el contacto con el virus. Después lo podemos averiguar cuando se completa el estudio. Y entonces, resumiendo la respuesta a la pregunta, no tenemos claro cuáles serían los factores de riesgo. En teoría, cualquier niño puede ser candidato, ¿no es cierto?, eventualmente a desarrollar un PIMS, y por eso es tan importante la prevención, que también la vamos a conversar, pero afortunadamente es muy infrecuente dentro de todos los casos, ¿no es cierto?, de COVID que puedan afectar a nuestros niños y niñas. Perfecto. Ya vamos a ir de a poquito entrando en esos temas. Antes de eso quería consultarle también, el PIMS es netamente pediátrico, de hecho está en su sigla, ¿no? La P de pediátrico. ¿Por qué afecta a niños y no a adultos? Esa es otra excelente pregunta. Como yo le mencionaba a Gonzalo, nosotros desde que esto partió como entidad identificada, más o menos en abril o mayo del año pasado, se ha ido aprendiendo, tal como hemos ido aprendiendo otras cosas durante la pandemia, sobre por qué lo que se va generando esto y por qué puede afectar más en niños que en adultos. Lo primero, dicho sea, es que efectivamente afecta más a los niños, pero ya han aparecido algunos reportes que esta condición de PIMS podría presentarse de una manera similar en algunos casos en adultos, quizás de una manera aún más infrecuente.
¿Y por qué los niños sí y los adultos no o casi nada? Eso probablemente, de lo que hemos ido aprendiendo, tenga que ver con el tipo de respuesta inmune, con cómo responden nuestras defensas y el tipo de respuesta a esas defensas que tienen los niños, que es diferente a las que tienen los adultos. Ustedes ya pueden ver los efectos del virus, ¿no es cierto?, del SARS-CoV-2 en los ancianos, en los adultos mayores, que es mucho más devastador probablemente porque su sistema inmune ya no es tan efectivo, está más envejecido, no tiene una capacidad de respuesta. Los niños tienen en general una muy buena capacidad para responder y defenderse, sobre todo a los virus respiratorios, no solo al COVID o al SARS-CoV-2, sino que al virus respiratorio sincicial, al adenovirus, a la influenza, en donde ellos habitualmente cuando son pequeñitos están muy expuestos, al salir de la casa, en los jardines infantiles, en los mismos colegios, y tienen mucho contacto y su sistema inmune de alguna manera está acostumbrado a eso. Probablemente en alguna fracción muy pequeñita de niños, esa respuesta intensa y bastante efectiva del sistema inmune para controlar la infección de los virus respiratorios, en alguna razón y por alguna condición, quizás genética o que todavía no conocemos, se prende activamente la respuesta inmune, pero queda encendida y termina produciendo el síndrome multiinflamatorio sistémico. Eso es lo que de alguna manera podríamos resumir hasta ahora que hemos aprendido en la patogenia y que comparte en esta forma de producir esta hiperinflamación con otras enfermedades pediátricas también inflamatorias, como decíamos, como el Kawasaki, que son bastante parecidas, pero que esas no son gatilladas por SARS-CoV-2. Esta es la condición que el SARS-CoV-2 actúa como gatillo, como desencadenante de esta respuesta inflamatoria que se va acumulando y se termina expresando. Perfecto. Ahora, llama la atención que a la fecha ya van más de 170 casos detectados en el país, 3 de los cuales lamentablemente han terminado en la muerte de esos menores. Pero ¿qué tan peligroso finalmente es el PIMS? ¿Se justifica la alarma que ha surgido en la última semana a partir de casos que se han conocido en la prensa? ¿O, como usted mencionaba, hay un porcentaje muy, muy menor, digamos, de menores que están expuestos, digamos, a aparecer o a la aparición de este cuadro? Sí, bueno, es una pregunta muy importante y quizás yo la veo con dos partes. Una que es la parte personal y humana, porque claro, cuando uno habla de porcentajes y de cifras, son cosas muy frías, porque cuando es mi hijo el que está enfermo, mi hijo el que está hospitalizado, o mi hijo el que tiene el caso con el mal desenlace, para mí puede ser el 100 o el 1000% de la cifra, digamos, de esta enfermedad. El PIMS, por definición, es un cuadro grave. Eso yo creo que no hay que perderlo de vista y por eso, sin duda que tiene que ser un motivo de preocupación y de alerta, sobre todo para que sepamos reconocer precozmente los síntomas, porque también sabemos que si bien es grave, si se reconocen los síntomas y se hace el tratamiento, casi todos los niños van a estar bien. ¿Qué es lo que dicen los números ahora? Que es la segunda parte de la respuesta que le podría dar a esta pregunta. Los números muestran que efectivamente nosotros tenemos además, se ha trabajado aquí entre la Sociedad Chilena de Pediatría, de Infectología, el mismo Ministerio de Salud, el Departamento de Epidemiología, ¿no es cierto? Desde el semestre pasado ya hay un protocolo, se han tratado de hacer actividades de difusión, etcétera, y llevar un conteo de casos. Nosotros, con muchos infectólogos pediatras a lo largo del país, junto con el Ministerio, vamos viendo y haciendo un reporte bastante seguido de cuántos casos van apareciendo cada cierto tiempo en ese reporte y después eso se va notificando oficialmente al ministerio con más detalles y con más datos para tener toda la información, ojalá lo más completa posible. De nuestro registro preliminar, nosotros vimos que el año 2020 tuvimos 186 casos y el año 2021, o sea, de lo que va en curso hasta ahora, tenemos 35 casos. ¿Cuándo se han presentado estos casos? Se han presentado principalmente un mes después empezamos a tener aumento de la aparición de estos casos, en que el porcentaje de positividad, por ejemplo, en las PCR empieza a aumentar en el país o en la región donde nosotros vivimos. Porque claro, empieza a circular el virus, hay mucho virus, y eso termina en algunos poquitos desencadenando esta respuesta inflamatoria que se empieza a manifestar aproximadamente un mes después. Entonces, por eso es que estamos viendo que ahora, de hecho, esta última semana, la semana recién pasada, conocimos de 11 casos en esta red de reporte, en un plazo de 7 días, y probablemente se van a seguir presentando algunos casos, ¿no es cierto?, durante estas próximas semanas, porque estamos con mucha circulación de virus y estamos en un momento peak muy álgido de la pandemia. Ahora, si es que vemos que más de 80.000 niños se ha confirmado la infección del COVID, y sabiendo que además varios otros pueden ni siquiera tener síntomas, así que probablemente nunca se estudiaron con exámenes, sabemos, y ahí vienen las cifras, que solamente de todos los niños que tengan virus SARS-CoV-2 confirmado, aproximadamente
estos casos corresponden al 0,3%. Incluso podría ser bastante menor si es que incluyéramos en esa división, ¿no es cierto?, a los casos que son asintomáticos o que pasaron desapercibidos o que no fueron confirmados con algún diagnóstico etiológico. Y una vez, y lo repito, de los niños que tengan un PIMS, sabemos que el 99% de los niños va a tener una evolución que con un adecuado tratamiento va a ser favorable. Y lamentablemente existe un 1% hasta un 2% de letalidad, vale decir, de los niños que hacen PIMS, cuántos de ellos van a fallecer por culpa de ese PIMS. Esa cifra, tanto en Chile como en el mundo y en los países desarrollados, ha sido cercana al 1 o al 2% de todos los casos, más bien cercana al 1%. Esas son las cifras que tenemos y creo que en definitiva el principal mensaje acá para todos nosotros es que tenemos que estar sobre todo muy alerta a reconocer los síntomas, porque como no son frecuentes y una entidad nueva, y eso no involucra solo a los padres o a los familiares, sino que también a nosotros como equipos de salud, porque es una entidad nueva. Y estar muy atento a que si hay ciertos síntomas, consultemos precozmente, se hagan los estudios y hagamos el manejo a tiempo. Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno son dos cosas que son clave para tener una buena evolución, un buen resultado final en estos casos de PIMS. Ya. Vamos a entrar justamente ahora en esa materia. Lo primero que quiero consultarle al respecto es algo bastante sencillo en apariencia, y es si es posible prevenir el SIMS. Son tres preguntas en una. Primero, si es prevenible, si se puede contagiar o si se puede evitar. Me refiero a, por ejemplo, si hay un niño que tiene COVID-19, sea sintomático o asintomático, ese niño inevitablemente va a caer en este cuadro si tiene ciertas características, o eso se puede evitar de alguna manera. Sí, es una súper buena pregunta. Yo creo que seguimos aprendiendo muchas cosas de ello, pero lo que podemos contestar, al menos con la evidencia que hay hasta ahora, es lo siguiente. En general, si hay un niño que ingresa, por ejemplo, a un hospital, ¿no es cierto?, con un PIMS, la probabilidad de que ese niño contagie a otro niño y que le dé un PIMS a ese otro niño, la verdad es que casi no existe ese riesgo, porque, como decía, va más en la condición propia del niño de tener esta respuesta especial de su respuesta inmune que gatille, ¿no es cierto?, esta hiperrespuesta finalmente de su sistema inmune, más que el PIMS en sí sea contagioso como PIMS. No sé si me explico, pero sí, en el fondo el virus puede ser contagioso, pero el PIMS como forma de presentación clínica lo más probable es que no, ¿ya? ¿Qué es lo que significa que el virus sea contagioso? Que la mejor forma que tenemos todos de prevenir que nuestros niños tengan PIMS es prevenir de que ojalá nuestros niños no tengan COVID. Y en eso, o tengan la infección por el SARS-CoV-2, porque el COVID es cuando hay síntomas, hay enfermedad, y los niños sabemos que casi la mitad pueden ni siquiera tener síntomas. ¿Cómo los podemos proteger de la infección para el SARS-CoV-2 y que con ello no tengamos el riesgo que nuestros niños hagan un PIMS? Yo creo que son básicamente dos mensajes súper claros e importantes. El primero, y créanme que funciona, es verdad, nosotros como profesionales de salud hemos visto que las medidas de protección más personales, ¿no es cierto?, que ya conocemos, funcionan y disminuyen, nunca va a ser cero, pero va a ser muy cercano a cero el riesgo del contagio. Así nos hemos protegido en los hospitales, viendo niños con PIMS o los adultos trabajando en la unidad de cuidado intensivo, ¿haciendo qué? Usando mascarilla, el lavado de manos o higiene de manos, ya sea con agua y con jabón por al menos 20 segundos o con alcohol gel, similar cantidad de tiempo. Tercero, la distancia social, ¿no es cierto?, mantener al menos 1,5 metros las otras personas. La ventilación de los espacios, tremendamente importante. Y también el hecho de que si nosotros no necesitamos salir de la casa, y sobre todo ahora que créanme que la situación es crítica a nivel de la pandemia, si no necesitamos salir de casa, que nos quedemos en nuestras casas y no salgamos, o si alguno de nosotros como adultos o niños estamos enfermos y tenemos síntomas, más aún si esos síntomas son respiratorios o sugerentes de COVID, nos quedemos en la casa el día de mañana, si es que se vuelve, ¿no es cierto?, a clase o otra actividad, no mandemos a nuestro niño al jardín infantil o a clases cuando eso se puede hacer, ¿no es cierto?, y se permita, si es que está enfermo. Con esas medidas, la probabilidad de que no tengamos contagio, la verdad es que son bastante efectivas. Y lo segundo, dije, eran dos cosas, la medida de protección, lo segundo que es importante es la vacunación. Y en eso yo creo que hay dos cosas dentro de esa parte de la vacunación.
Uno, que todavía los niños no los podemos vacunar por COVID. Están en curso los estudios, ya han partido, incluso estudiando niños desde los 6 meses, para ver si la vacuna de COVID va a poder ser segura, eficaz y va a producir una buena protección inmune, pero para eso todavía nos falta. Como los niños no los podemos vacunar, entonces es muy importante que nosotros, como adultos responsables, apenas nos corresponda, podamos, ¿no es cierto?, según lo que diga la autoridad sanitaria, que ya podemos ser vacunados, que lo hagamos, porque el hecho de que yo esté protegido y tenga menos riesgo de tener un COVID, va a terminar protegiendo secundariamente a mi hijo. Y lo que sí también es recomendable, y si bien no tiene directa relación con el PIMS, es de que sigamos vacunando a nuestros niños, porque si no pueden caer las coberturas. Por ejemplo, ahora en la campaña de influenza, hay que vacunarlos de influenza. Nosotros o las personas que tengan que ponerse alguna vacuna por calendario tienen que ponérsela, y nuestros niños también, porque si no, además, empezamos así nos protegemos mejor de otros cuadros, como los otros virus respiratorios, que si no pueden dar síntomas bastante parecidos al SARS-CoV-2, al COVID, nos pueden confundir. Entonces, las medidas de protección personal y la vacunación de nosotros los adultos, mientras los niños no se puedan vacunar, y cumplir con las otras vacunas también, incluyendo la vacuna influenza que empieza, ¿no es cierto?, está partiendo la campaña en estos días en nuestro país. Perfecto. Entonces, como para dejar bien claro el mensaje, la forma hoy día de prevenir la aparición de este cuadro de SIMS es prevenir el contagio de COVID-19 finalmente, es decir, asumiendo y siguiendo todas las medidas sanitarias que se han dispuesto desde la autoridad, como el lavado de manos, la distancia física, ¿no?, con las otras personas, intentar no salir, etc. Sí, don Gonzalo, en eso sí es bien importante que el hecho de que nosotros como adultos estemos vacunados no implica que dejemos de lado las medidas de protección personal que mencionamos. Siempre van juntas, funcionan bien si es que están aplicadas de manera conjunta, porque el riesgo, o sea, el riesgo de tener un PIMS no va a bajar a cero si es que tomamos las medidas. Incluso si los adultos están vacunados, igual pueden llegar a contagiar a sus hijos si es que no usan las medidas de protección. Lo que hacemos es disminuir la probabilidad que esto termine infectando a un niño o que termine con algún PIMS. Lo último que habíamos conversado entonces era cómo prevenir el PIMS, y lo que estábamos mencionando era que la principal forma es, si no bien disminuye la probabilidad de hacerlo, pero no de manera completa, es protegernos de la infección del COVID tanto a nuestros niños como a los adultos, con las medidas de protección personal, más la vacunación, ¿no es cierto?, por ahora de los adultos, para disminuir esa probabilidad. Sí. Ya estamos, nuevamente pedimos las disculpas correspondientes por estas cosas pasaron con la tecnología. Si no me equivoco, ya la pregunta anterior quedó respondida. Sí. Voy a seguir con la siguiente. Quería consultarle, doctor, si el cuadro de COVID, en el fondo, la infección de COVID activa este cuadro de PIMS, pero muchas veces los niños han estado contagiados sin desarrollar síntomas. Lo decía usted al inicio, son niños asintomáticos o bien que han sido, por último, contacto estrecho de personas enfermas de COVID. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Hay alguna posibilidad de adelantarse, por ejemplo, y está muy relacionado con la pregunta anterior, la posibilidad de saber si un menor es eventualmente sensible, digamos, a esta inflamación? Sí, quería responder esa pregunta, yo creo que en 2 puntos. El primero es que si por alguna razón nosotros tenemos un hijo o hija que tuvo COVID confirmado, ya lo sabemos porque tuvo una PCR, por ejemplo, bueno, estemos atentos a los síntomas que pudiera desarrollar en las próximas semanas y que vamos a mencionar a continuación. Lo segundo es que nosotros como equipos médicos tenemos que ir a averiguar si es que esos niños tuvieron o no tuvieron contacto con el virus. Y para eso recurrimos a 3 cosas. Y eso están dentro de los criterios de PIMS. Lo primero es si es que ese niño, cuando llega con los síntomas sugerentes de PIMS, tiene una PCR positiva. Lo segundo es si es que ese niño tiene anticuerpos positivos, lo que hablaría de que la infección ocurrió hace un tiempo atrás y ya pasó hace un tiempo. La PCR nos habla que hay una detección todavía activa del virus, en los anticuerpos de que el contacto fue hace un tiempo. O lo tercero es que salga negativa la PCR y los anticuerpos para el COVID, pero que tengamos el antecedente de que ese niño tuvo en el último mes, sobre todo, un contacto con un caso confirmado de COVID. Si es que existen cualquiera de esas 3 condiciones, ya podemos tener una luz de alerta, ¿no es cierto?, de que eventualmente puede estar cumplirse la definición de PIMS. Pero eso es una de las 3 cosas.
Lo segundo, aparte de si es que tiene PCR, anticuerpos o el contacto estrecho, tenemos que tener síntomas que sean compatibles con la enfermedad. Y lo tercero es todo el estudio que nosotros hacemos ya en los centros de salud, de laboratorios y de exámenes que vienen a confirmarlo. Con los tres elementos, el antecedente de la infección de COVID, en alguna de esas tres condiciones, con los síntomas clínicos y con los estudios de laboratorio, en conjunto recién empezamos a configurar, ojalá lo más rápido posible, el diagnóstico de PIMS. Pero no existe un solo examen o un solo marcador o alguna prueba que uno se pueda hacer que solamente con ese examen yo pueda confirmar que se trata o no se trata de un PIMS, o si tengo más riesgo o menos riesgo de un PIMS. Lamentablemente, eso al menos hasta ahora no lo tenemos. Perfecto. Doctor, la pregunta que todos nos están haciendo por el chat es: ¿cuáles son las señales que debieran levantar sospechas en padres u otro tipo de cuidadores que pueden hacer sospechar la presencia de este cuadro? ¿Y qué hacer en ese caso? Sí, yo creo que es el mensaje más importante, porque como hemos dicho, esto es lo que implica que vayamos a consultar. Si es que existen los siguientes síntomas, la recomendación es de que los padres lleven a ese niño a un centro asistencial, a su pediatra o una evaluación médica. ¿Cuáles son ellos? Lo primero, y que siempre tiene que existir, porque por definición el PIMS tiene que haber fiebre. Tiene que haber fiebre que dure al menos dure 24 horas o más. Hay varias definiciones, algunas otras dicen al menos 3 días, pero si queremos un diagnóstico más precoz, hay definiciones que, para que sea más precoz, establecen eso: fiebre ya por más de 24 horas, que sería como el requisito fundamental. Y a eso se empiezan a agregar los síntomas de PIMS, que como para acordarse, son todos síntomas que tienen que ver con que se me inflame el cuerpo. Como el cuerpo está inflamado, de alguna manera todo se va poniendo rojo, se va poniendo de una coloración inflamada. ¿Qué partes del cuerpo? Los ojos, y por eso es que se produce conjuntivitis, que es el ojo rojo, la zona de la boca, y por eso la boca y los labios se ponen rojos, la lengua más roja de lo habitual y los labios se pueden empezar a fisurar, y la piel también se pone roja, se pone colorada y puede tener manchas rojas en la piel, o lo que como nosotros lo llamamos exantema, o sea, coloración roja en diferentes partes o por mancha o diferentes formas, pero la piel está con manchas rojas en diversas partes. Si tenemos entonces la fiebre más de 24 horas, estos signos de inflamación, más otra cosa que ha sido frecuente es el dolor abdominal, dolor de la guata, ¿no es cierto?, o diarrea. Esos síntomas, que son los más frecuentes cuando hay PIMS, si es que existen en un niño, independiente si yo sé o no sé si es que tuvo contacto con el virus o tuvo un COVID antes, si es que tiene fiebre más de 24 horas más los síntomas, debe consultar. Hay otros síntomas que también se pueden presentar, pero que son menos frecuentes. ¿Cuáles son esos síntomas? Pero que es bueno saberlo, digamos, porque no siempre aparecen todos los síntomas al mismo tiempo. Pueden ir apareciendo después de la fiebre solo alguno de ellos. Los otros más infrecuentes son que se hinchen las manos y los pies, eso puede ocurrir, que empiezan a aparecer ganglios, pelotitas, ¿no es cierto?, aquí en el cuello, o bien de que también puedan aparecer algunos síntomas respiratorios, que puede empezar a haber dificultad para respirar, o ya, si es que el cuadro está más intenso, el niño incluso puede verse irritable, verse decaído, muy botadito, porque puede, en estos casos de PIMS, haber caída de la presión arterial, baja la presión, y con eso puede haber un compromiso también importante. Algunos niños pueden llegar incluso en un shock. Entonces, claramente, la parte de la respuesta normal del cuerpo y de su mente, su sensorio, puede estar comprometida. Entonces, yo diría que esos son los principales síntomas de alerta: fiebre, más de 24 horas, conjuntivitis, boca colorada, exantema o piel roja, diarrea, dolor abdominal y síntomas menos frecuentes que podrían ser, ¿no es cierto?, la hipotensión, el compromiso de conciencia, la hinchazón de manos y pies. Principalmente eso. Ahí se está viendo, ¿no es cierto?, una infografía que fue preparada por el Comité de la Sociedad Chilena de Infectología, en donde justamente se ven los síntomas que estamos conversando. Y ojo, que estos síntomas no solamente tienen que alertar a los padres, sino que también a los equipos de salud, a las enfermeras, a los kinesiólogos, a los médicos tratantes, porque podemos recomendar, ¿no es cierto?, que si están presentes estos síntomas, tiene que haber una consulta, porque como les digo, el diagnóstico tiene que ser oportuno y precoz para que el tratamiento sea y ande bastante bien. Así todo, la mayoría de los niños, bueno, y todos los niños que se configure un episodio de PIMS, va a tener que ser hospitalizado. Y hasta el 60-80% en algún momento de su hospitalización, sobre todo los primeros 2 o 3 días, puede que requiera una hospitalización, incluso en una unidad de tratamiento intermedio o de intensivo.
Si el tratamiento se instaura a tiempo, prácticamente todos los niños ya al segundo o tercer día empezamos a notar una mejoría y el resultado en el 99% de los casos termina siendo finalmente satisfactorio. Perfecto. Quiero comentarles que además de mostrar esta imagen, nosotros en nuestras redes sociales de Hospital Digital vamos a, durante la semana, publicar gráficas con esta información, por si es que las personas quisieran tenerlo más a mano. Además, les recordamos a todos que la grabación de este video también va a aparecer en nuestro canal de Hospital Digital en YouTube, así que pueden revisar esa información en ambas partes, nuestro canal y además en las demás redes sociales para que puedan ir consultando en caso de... Gonzalo, me gustaría agregar un punto más, ¿Sí? si puedo, y es la edad. Hay algunas preguntas de cuál es la edad más frecuente en que esto pueda ocurrir. Algo había mencionado al comienzo, pero la edad más frecuente, si nosotros calculamos el promedio, la mayoría de los casos, la mediana en donde ocurre la mayoría de los casos de PIMS, es entre aproximadamente los 6 y los 8 años de edad. Ahí es donde más se concentran los casos. Nuevamente, como para estar más atentos todavía, si es que alguno de nuestros niños tiene estos síntomas y tiene esa edad. Ahora, eso no excluye la posibilidad de que esto puede producirse en un rango de edad, y hemos visto casos de PIMS en lactantes pequeñitos de solamente pocos meses, hasta adolescentes, ¿no es cierto?, que tienen más años. Y como les digo, hay algunos pocos reportes, incluso ya, de que quizás algunos adultos con una condición muy especial y probablemente por alguna forma de respuesta anómala de su sistema inmune, también lo podrían presentar. Pero entre 6 a 8 años y un rango que puede ir desde lactante hasta adolescente, pero cada vez, mientras más lejos está de los 6 y 8 años, va disminuyendo la probabilidad de que eso sea. Tal vez se ha dicho anteriormente, pero es importante recalcar en qué momento aparecen estos síntomas. Hay un número de semanas después de haber estado contagiado de COVID que empiezan a aparecer las primeras sintomatologías. Sí, los síntomas, nuevamente, estamos hablando de promedios o de medianas, vale decir cuándo es lo más habitual, pero obviamente que siempre pueden haber excepciones. Si vamos a lo más habitual, es de que los síntomas de PIMS aparezcan aproximadamente 4 semanas o un mes después del contacto inicial que tuvo el niño con el virus. Como eso a veces no lo sabemos, tenemos que ir a hacer algunos test, ¿no es cierto?, para ir a confirmarlo. Pero habitualmente pasa eso. Y cuando uno ve los datos a nivel de los países, nosotros tuvimos la oportunidad con otros colegas de hacer una publicación de los primeros casi 30 casos de PIMS y vimos lo mismo que ocurre en Estados Unidos, que ocurrió en Europa, es que los países o las regiones grandes, ¿no es cierto?, después de tener grandes picos de SARS-CoV-2, como fue lo que tuvimos en junio y lo que estamos teniendo ahora, ¿no es cierto?, en nuestro país, los casos de PIMS empiezan a llegar casi en paralelo, la curva empieza a aumentar un mes después. Entonces, por eso es que sabemos de que aproximadamente 4 semanas después de haber tenido la infección, pueden empezar a presentarse los síntomas de PIMS. Una vez detectado entonces un cuadro de PIMS, lo más probable es que un niño o niña quede hospitalizado y se aplica algún tratamiento. Si es así, ¿en qué consiste ese tratamiento? Sí, bueno, cuando el niño llega al servicio, puede ser de urgencia, ¿no es cierto?, algún centro hospitalario, lo que corresponde es confirmar el diagnóstico. Como les digo, la confirmación del diagnóstico se hace con una suma de elementos que para nosotros son estos 3 pilares. El que tenga PCR, anticuerpos de COVID o que haya tenido contacto estrecho en el último tiempo con algún caso confirmado. El que tenga los síntomas que acabamos de mencionar. Y lo tercero es una serie de exámenes que se toman principalmente de sangre en el niño y que básicamente lo que hacen es confirmar este gran estado inflamatorio que tienen los niños. Tenemos varios marcadores que hay que tomar y que van configurando eso, incluyendo además algo que no habíamos dicho, que es estudiar el corazón, porque así como se inflaman diferentes partes del cuerpo, también hemos visto que en un porcentaje, que es más o menos un 15 o un 20% de los casos, pueden inflamarse las arterias coronarias, que son las arterias que nutren de sangre a nuestro corazón, en algo parecido a lo que pasa en la enfermedad de Kawasaki. Y todos esos exámenes, entonces, junto con los síntomas más los antecedentes de nexo de contacto con el virus, son los que configuran el diagnóstico. Hecho el diagnóstico lo antes posible, primero, ese niño tiene que quedar hospitalizado, así que si hay sospecha uno tiene que ir con la idea de que ese niño se va a quedar. Y segundo, se instaura el tratamiento. Y el tratamiento tiene básicamente 2 partes. La primera es estabilizar al niño, si viene con su presión baja, necesita un poquito de oxígeno, se hace todo eso para que eso se estabilice.
Y lo segundo, que es el tratamiento ya más directo para el tratamiento propiamente del PIMS, ustedes entienden que si esta es una gran inflamación, lo que tenemos que usar son medicamentos que logren bajar la inflamación. O sea, lo que usamos son dos medicamentos básicamente. Uno son corticoides. Lo que más hemos usado ha sido un corticoide que se llama metilprednisolona, que es inyectable, que es intravenoso, por eso tiene que estar hospitalizado el niño, y que lo que hace es disminuir, empezar a controlar y parar esta inflamación. Y lo segundo es otro medicamento que se llama inmunoglobulina intravenosa, que es como que uno le metieran también a la sangre un gran cóctel, pero gigante, de muchos anticuerpos contra todo. Y esos anticuerpos lo que hacen es ir a actuar en nuestro organismo y detienen, como ir a congelar la respuesta inflamatoria para que no siga el daño y junto con el corticoide actuar como antiinflamatorio, detener el daño y disminuir la inflamación de manera que todo empiece a pasar y que no vayan quedando secuelas o que no vayamos a tener problemas, por ejemplo, en las coronarias de nuestro corazón. Si es que eso es instaurado a tiempo, sabemos que habitualmente después de unos 2 o 3 días los niños empiezan a tener síntomas de mejoría. La mayoría de los niños, de los datos que tenemos en Chile, va a tener un promedio de días de hospitalización cercano a los 6 días o 7 días, en algunos que los casos sean más complejos hasta los 11 días, o sea, entre 7 y 11 días, así que no es un cuadro menor, pero también sabemos que la mayoría de ellos entonces, el 99% va a tener una evolución favorable. Pero siempre va a implicar hospitalización y va a implicar este tratamiento que es específico, que no lo podemos usar o tomar en forma ambulatoria o comprarlo en la farmacia, sino que tiene que ser administrado en un hospital y, como les dije, entre un 60 y un 80% con monitoreo o en una unidad de cuidados intermedios o intensivos. Perfecto, súper claro. Una última pregunta antes de pasar a las preguntas del chat. ¿Cuál es la dificultad para diagnosticar el PIMS en los equipos de salud? ¿Hay mucha confusión o se tiende a confundir con otras enfermedades que son similares? Pero ¿cómo se puede hacer esa diferencia? Bueno, yo creo que en esto, y lo hemos conversado entre otros padres, entre otros colegas, y claro, esto es cierto, es una enfermedad que se nos apareció, que no la conocíamos y que lo primero es tener conciencia de que la conocemos hace poco, o sea, hace menos de un año que aparece esta forma de presentación que es el PIMS, y obviamente tenemos que ir aprendiendo para ver cómo hacerlo mejor. Por suerte, como se parecía tanto a la enfermedad de Kawasaki, aunque estos niños, como les digo, con PIMS tienen en general 6 a 8 años, en el Kawasaki en general son menores de 5 y muchas veces son lactantes, pero ahí se sabía que si se presentaba este cuadro tan inflamatorio, había que usar corticoides y había que usar inmunoglobulina intravenosa. Entonces, gracias a eso, se hizo una extrapolación y se empezó a ocupar el mismo tratamiento que se ocupaba con el Kawasaki en el PIMS y afortunadamente está resultando. Hay algunos otros medicamentos adicionales, el caso de refractario, más complejo, que se pueden ocupar, pero principalmente son esos dos. Y en ese proceso de aprendizaje, una de las cosas más importantes es tener un trabajo conjunto y difundir lo que estamos haciendo ahora, de cuáles, sobre todo, la mejor herramienta que tenemos aquí es saber cuáles son los síntomas de sospecha para consultar a tiempo. Y como les decía yo, tanto para los padres, los familiares, los cuidadores de los niños, pero también para los equipos de salud, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener en nuestra cabeza, ¿no es cierto?, que este cuadro existe, cuáles son los síntomas de alerta y que ahora está dentro del diagnóstico diferencial, dentro de las alternativas que tenemos que barajar con niños de estos síntomas. Si antes nos hubieran llegado niños con estos síntomas y no tuviéramos el problema de la pandemia, hubiéramos pensado que esos niños tienen una enfermedad de Kawasaki. Que en definitiva es una enfermedad muy parecida, que también inflama los vasos sanguíneos, que produce una inflamación de todo el cuerpo y que produce prácticamente los mismos síntomas. Pero claro, al final hemos visto de que este virus puede gatillar esta respuesta que es anómala. Hay cosas ya que son un poquito más de ciencia, pero por ejemplo en Kawasaki, hace varios años atrás se había visto que el Kawasaki también podía estar asociado a otros coronavirus, no al SARS-CoV-2, sino que a los coronavirus que existían antes. O sea, de alguna manera hay algo que actúa de gatillo, ¿no es cierto?, tanto para la enfermedad Kawasaki como esta, que hace que se desbalancee y se produzca esta hiperinflamación. Pero, en definitiva, para responder la pregunta, todos tenemos que estar alerta y lo más importante, para sospecharlo no necesitamos exámenes, necesitamos estar atentos a los síntomas que acabamos de mencionar para que si existen, vayamos al centro de salud respectivo y ahí se pueda configurar finalmente o no confirmar o descartar el diagnóstico. Perfecto. Ya, muchas gracias. Voy a empezar a leer de a poco las preguntas que llegan por el chat, que son muchísimas en realidad.
Y la primera que tengo acá dice, si bien existen muchos síntomas referentes al PIMS, me gustaría saber cuál de ellos es el más característico o el más frecuente, tal vez. Muy buena pregunta. El que tiene que estar siempre es la fiebre, porque como les decía, como cuando se empezó a describir el PIMS y decir, bueno, ¿cuándo vamos a hacer el diagnóstico? La fiebre tiene que estar siempre presente, por lo menos por 24 horas o más. Puede ser después ya 2, 3 o 4 días, ojalá, pero lo ideal es que ya con 24 horas de fiebre, ese síntoma tiene que estar siempre. O sea, si uno agarrará todos los datos que existen de niños con PIMS, la fiebre va a estar en el 100% de los casos porque es parte de la definición basal. Después vienen otros síntomas en donde uno podría decir que los otros síntomas más frecuentes han sido el dolor abdominal y la diarrea, y también la inflamación ya de los ojos, la boca y la piel. Más o menos la mitad de los niños tienen esos síntomas inflamatorios en los ojos, en la boca, en la piel, y más o menos un 60 y a veces hasta un 70% de los niños puede tener una diarrea o un dolor abdominal. Los otros síntomas, como la hinchazón de los pies que mencionábamos, los ganglios, más o menos se ve como en un cuarto, en un quinto de los casos, más o menos es bastante menos frecuente. Pero esos serían los síntomas más frecuentes. ¿Y por qué duele la guatita? Ahí también es interesante, han salido estudios muy recientes que muestran que el virus puede ir al intestino, por eso es que el SARS-CoV-2 se puede detectar en deposiciones, no sé si lo han escuchado, pero si uno hiciera PCR, la misma que se hace para la muestra de la nariz y la boca, si se hacen deposiciones se puede detectar el virus. Y por alguna razón, ese virus que está ahí en algunos niños tiene la capacidad de cambiar un poquito la composición de las bacterias y de todos los microbios que están en el intestino y podrían permear hacia abajo, empezar a atravesarlo y desencadenar esta respuesta inflamatoria súper extensa, más bien que nosotros la llamamos científicamente como una respuesta de superantígeno, porque aquí el virus actúa como un tremendo antígeno generando una gran inflamación, inflamando el intestino y por eso también hay dolor abdominal y diarrea. Perfecto. Preguntan bastante también si es que hay un niño o niña que ha sufrido una enfermedad como por ejemplo la de Kawasaki, que es una de las más similares al cuadro de PIMS, ¿podría generar un cuadro de PIMS si se contagia en algún momento de COVID-19? Y si es así, ¿cuál es la diferencia en particular con la de Kawasaki? Sí, bueno, la verdad, y para ser súper honesto, no lo sabemos porque todavía no entendemos bien la patogenia. De alguna manera la pregunta es si es que un niño ha tenido un Kawasaki tiene más riesgo de tener un PIMS, si es que está expuesto al COVID. No lo sabemos. La verdad es que yo creo que no tenemos una respuesta categórica y definitiva para eso. Sí sabemos que la forma en que se produce la enfermedad, que nosotros la llamamos patogenia, ¿no es cierto? El mecanismo es bastante parecido. Pero, por ejemplo, no hemos tenido hasta ahora, de lo que llevamos de pandemia, de que haya muchos niños que tengan PIMS y que si fuéramos a averiguar cuántos de los niños que han tenido PIMS tuvieron enfermedad de Kawasaki cuando fueron más pequeñitos, si es que eso es más frecuente, la verdad es que hasta ahora no existe ese dato. Y como les decía, las diferencias con el síndrome o la enfermedad de Kawasaki son principalmente la edad de presentación, que tienden a ser niños bastante más pequeños. En general, en la enfermedad de Kawasaki es muy raro que tengan dolor abdominal y diarrea. Pueden tenerlo, pero no es tan frecuente como en el PIMS. Y lo otro es que hay algunos exámenes de sangre que nosotros tomamos en los niños como parte del estudio, que son un poquito distintos, sobre todo en las plaquetas, que es un componente de la sangre, que en los Kawasaki tienden a estar las plaquetas elevadas y que en el PIMS tienden a estar más bien bajas, sobre todo en los casos más severos. Doctor, ¿ha habido casos o se sabe si es que podría haber algún caso de un menor que genere, digamos, le aparezca 2 veces el cuadro de PIMS? A ver, no tenemos antecedentes de que puede haber una situación en que el niño durante el curso de su PIMS uno parte el tratamiento y como que mejora y después a los pocos días, pero en la misma tanda, digamos, en el mismo episodio, vuelven a aparecer los síntomas. Eso sí puede pasar, en general es bajo, no más allá del 10% aproximadamente, un poco más, un poco menos, puede tener esta refractariedad inicial al tratamiento, pero así toda la mayoría después termina respondiendo al agregar otros medicamentos a su tratamiento. El hecho de que un niño que tuvo un PIMS vuelva a repetirlo después no es una situación que tengamos antecedentes como una condición de riesgo hasta ahora, pero yo no podría decir que lo descarto. Lo más probable es que no, porque si uno ve lo que pasa en Kawasaki, en la enfermedad de Kawasaki, es cierto que pueden haber niños que han tenido 2 veces Kawasaki,
pero la verdad es que eso es extremadamente raro e infrecuente. Por ahora, lo más probable es que la respuesta sea no, Gonzalo. Perfecto. Ahora, también en relación con los síntomas, nos preguntan de qué manera van apareciendo. ¿Vienen todos de una o van apareciendo poco a poco? Es una muy buena pregunta. La fiebre, como les decía, tiene que estar siempre presente, así que fiebre tiene que haber siempre, y a veces eso nos puede servir, porque ahora como estamos en otoño y vamos a llegar al invierno, pueden haber otros virus, hay otros virus respiratorios. Ahora hemos tenido circulación de rinovirus, que es lo que produce el resfrío, adenovirus, después empieza el virus respiratorio sincicial. Afortunadamente, muchos de esos cuadros virales no dan fiebre, entonces si no dan fiebre, podrían orientarnos a que si no hay fiebre, yo todavía no sospecho el PIN. Pero habiendo fiebre, no todos los síntomas se presentan ni al mismo tiempo ni todos juntos. O sea, yo puedo tener algunos de los síntomas, fiebre, dolor abdominal y los ojos rojos, por ejemplo. Y si eso es así, podría ser sospechoso. Ahora, lo que pasa es que en la medida que van pasando los días, como esta inflamación aumenta, lo más probable es que también se vaya poniendo la piel roja, la boca roja, ¿no es cierto? Y empiece el dolor abdominal. Y finalmente, si uno esperara muchos días, quizás sí van a aparecer todos los síntomas. Pero tampoco es la idea de esperar mucho tiempo, porque la idea es tener una consulta que sea lo más oportuna posible. Perfecto. Otra consulta importante acá es si los chicos con discapacidades están más expuestos o podrían manifestar otros síntomas, y agrego yo también otra a esa pregunta, si es que niños o niñas inmunodepresivos tienen más riesgo de contraer un virus. Sí, excelente pregunta y muy importante. Afortunadamente hasta ahora no hemos visto que eso ocurra. Como les decía, prácticamente todos los niños, casi el 80%, son niños previamente sanos o sin una condición de enfermedad crónica o de inmunocompromiso. Esto sería, para responder esa pregunta, y esto es una opinión ya como infectólogo y de las investigaciones que hemos hecho en niños, por ejemplo, con cáncer y infección por virus respiratorio. Como les digo, esto es preliminar y no es una evidencia completa, pero hemos visto que los niños que tienen inmunocompromiso, o sea, que tienen sus defensas más bajas, muchas veces las infecciones respiratorias virales, no tenemos datos para COVID, pero por los otros virus, tienden a ser relativamente leves o menos intensas, probablemente porque el sistema inmune no responde de una manera tan intensa, porque muchas veces la presencia de fiebre, estos mismos signos de inflamación, no es por culpa del virus, sino que es como nosotros estamos respondiendo y defendiéndonos al virus. En los niños inmunocomprometidos, al haber, obviamente, sobre todo en los niños con cáncer, un tratamiento con quimioterapia que tiende a bajar la respuesta inflamatoria, tienden a no manifestar muchos síntomas inflamatorios, así que en ese sentido, por un lado vemos que los datos muestran de que no tienen mayor riesgo, y por otro lado yo podría pensar de alguna manera, por esto que hemos visto con los niños inmunocomprometidos con cáncer, con otro virus respiratorio, que probablemente más bien sea un factor de que no los expone a un mayor riesgo. Okay. Preguntan también acá si es que hay algún menor que tiene alguna alergia a los corticoides. ¿Puede ser tratado de la misma manera en caso de presentar un PINS? Sí, puede ser tratado, tenemos varias alternativas terapéuticas. La alergia al corticoide es bastante infrecuente, porque bueno, de hecho el corticoide se usa muchas veces para el tratamiento de la alergia. Puede existir el caso, pero es extremadamente raro e infrecuente. Si es que eso ocurre, existen otros medicamentos más, ¿no es cierto?, como la inmunoglobulina intravenosa, y hay otros que son aún más específicos para cortar otros mecanismos, otras partes de la inflamación, que también pueden ser usados en forma complementaria y finalmente lograr el objetivo, que es controlar la inflamación, disminuirla y evitar el daño. Ahora, ¿este tratamiento es accesible en cualquier tipo de establecimiento hospitalario, digamos, sea privado o público? Privado y público sí, pero como yo les comentaba, y como más o menos la mayoría de los niños, entre un 60 y un 80%, va a requerir una hospitalización en intensivo o en cuidados intermedios, eso hace que los centros que manejan los PIMS son centros más bien de atención terciaria. Y muchas veces también, incluso si es que el niño está estable, digamos, usar inmunoglobulina intravenosa, uno de estos medicamentos para controlar la inflamación que yo les comentaba, lo ideal es que sea con un monitoreo, ¿no es cierto?, que finalmente lo tenemos en un hospital que tiene un estándar de atención de patología más compleja.
Ahí finalmente es donde sería recomendable, digamos, que se manejen este tipo de cuadros. Por lo tanto, si tenemos cuadros sospechosos a nivel de atención primaria, de un CESFAM, hay que hacer el diagnóstico oportunamente y derivar a tiempo al niño para que reciba el tratamiento lo más rápido posible. Vamos a tener algunos minutos, algunas horas probablemente para estabilizarlo y trasladarlo, sí, pero hay que llevarlo, si es que está hecho el diagnóstico, a un centro que tenga una capacidad de resolución ya más terciaria o más avanzada. Es decir, tratar de ir directamente a la urgencia del hospital o clínica, y ahí surge también la pregunta de que muchas veces los equipos de salud no están necesariamente bien preparados porque es una enfermedad nueva de la que no se conoce todavía en su totalidad. Y si, por ejemplo, el padre o madre lleva a su hijo y tiene una sospecha y desde el establecimiento de salud piensan algo contrario, ¿cómo enfrentar esa situación? Porque finalmente ahí se produce entre el temor de los padres versus el conocimiento que tienen los equipos de salud, ¿no? Sí, yo creo que eso, pucha, es una pregunta súper buena porque eso nos pone en el ámbito de nosotros como pediatras. Una de las cosas yo creo que hay dos cosas que son súper importantes. Primero, y los pediatras creo que lo sabemos bastante bien, siempre les creemos mucho a los padres. O sea, no hay nadie que conozca mejor a su hijo que un padre. Uno conoce hasta la forma en que llora un niño, sabe si es porque tiene dolor, porque realmente es algo más intenso, menos intenso. Entonces, a los padres hay que creerle. Así que si tienen los padres la duda, tienen que volver a consultar. Si es que están con la duda, tienen que volver a consultar. Y lo segundo es que para todos nosotros también, en los servicios de urgencia, por ejemplo, una vez que un niño llega ya por segunda vez, y sobre todo si es que el lapso de tiempo es poco y el padre o la madre sigue preocupado, obviamente hay que ir a indagar más antecedentes, a ser más acucioso con el examen que uno haga con ese niño y los exámenes de laboratorio que pueda pedir. Así que la idea es que aquí no se nos pasen los casos, no sobre reaccionar porque no cualquier cosa es PIMS, o sea, si ni siquiera hay fiebre, probablemente eso no sea un PIMS, pero si tenemos al contrario la idea de que tiene estos síntomas que estamos conversando, si hay que consultar una segunda vez, hay que hacerlo. Y los equipos de salud cada vez ya conocen más y en este tipo de actividades que se hacen con familiares, con familias o comunidad, también se han hecho con la sociedad científica para los diferentes centros de salud y que cada vez estemos todos más en conjunto sintonizados con la detección a tiempo de este cuadro. Okay. Doctor, también preguntan mucho si es que los chicos que pasaron por un cuadro de PIMS ya recuperados, ¿quedan con alguna secuela posterior? Es otra buena pregunta. A ver, para poder responderla, y como esto lleva poco tiempo, vamos a necesitar hacer un seguimiento a largo plazo de los niños que tuvieron PIMS para ver qué tipo de secuelas tienen. La impresión hasta ahora es que la gran mayoría de los niños tiende a tener una resolución, o sea que se les quita su enfermedad y quedan bien, y quedan sin secuela. Pero como les decía, hay algún porcentaje de niños, como el 15%, un poquito más dependiendo de la serie, que puede hacer una inflamación de sus arterias coronarias, de las cuales con el tratamiento que utilizamos, también la mayoría de los casos eso revierte y se mejora. Pero tal como pasa en la enfermedad de Kawasaki, pueden haber algunos niños que eventualmente pudieran quedar con alguna secuela en esas arterias coronarias que estuvieron inflamadas y no sabemos qué es lo que pasa a nivel respiratorio, a nivel de otros sistemas del cuerpo, qué tanto compromiso puede dejar como secuela. La impresión hasta el momento es de que no hay algo tremendo ni muy frecuente como secuela, pero obviamente hay que observarlo a largo tiempo y por suerte vemos que la mayoría de los niños tienen una buena recuperación. Afortunadamente. Doctor, hay otras preguntas en relación con los síntomas. Dos en particular son bastante importantes. Uno es cuándo la fiebre es indicadora para ir a la urgencia. Es decir, por ejemplo, dura más de un día, hay una temperatura como un piso. Y lo otro que tiene que ver con la visión de las manchas en la piel. ¿Qué tipo de manchas o cuál es la característica de esas manchitas? ¿Cómo diferenciarlas de otro tipo de, por ejemplo, de ronchas a partir de una picadura de un insecto, por ejemplo? Claro. A ver, la primera, hablamos de la definición del PIMS, se establece que es temperatura sobre 38 grados o más por 24 horas o más. Esa sería la respuesta. Ahora, es una definición
nosotros decimos una definición operacional, o sea, se estableció eso porque eso es lo más frecuente, como signo de alerta y todo eso, pero sirve de referencia, o sea, si uno tiene un niño que tiene una fiebre de 37,5, ¿no es cierto?, y lo duró un día, después se le pasó, probablemente no está cumpliendo la definición. Si ya tiene 38 o más y por más de 24 horas, paramos la antena y vemos si es que aparecen los otros síntomas. Y respecto a los síntomas, a las lesiones que pueden aparecer en la piel, pueden ser y presentarse de diferentes formas, no hay una forma única, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, no va a ser una sola mancha roja, que sea en una sola parte del cuerpo, sino que como está todo el cuerpo inflamado, lo más probable es que haya una zona del cuerpo un poquito más extensa que esté enrojecida, y que pueda tener diferentes formas. La verdad es que es bien difícil explicarlo además de manera verbal, pero tiende a ser extenso, por varias manchas repartidas, no más, pero yo lo dejaría hasta ahí porque es difícil poder explicar el tipo de lesión de piel de manera verbal, pero en general tiende a ser por alguna zona más o menos, o más, pero yo lo dejaría hasta ahí porque es difícil poder explicar el tipo de lesión de piel de manera verbal, pero en general tiende a ser por alguna zona más o menos extensa del cuerpo, de un color rojizo, y si uno aprieta la zona que está inflamada roja, tiende como al apretarla con el dedo a ponerse blanca y después suelto el dedo y rápidamente se pone rojo, lo que está hablando de que hay una inflamación justamente ahí en la piel. Bueno, quiero comentarle a las personas que están conectadas que nos estamos extendiendo un poquito más en relación al tiempo que teníamos previsto originalmente para esta sesión, dado que primero hay muchas personas conectadas, desde ya les agradecemos el interés, sabemos que este es un tema que preocupa en general a la comunidad. También agradezco, doctor, su disposición por seguir contestando un par de preguntitas más, Sí, por porque supuesto. es un tema, como decía, muy importante. Otra pregunta que se repite bastante es en relación a niños y niñas con antecedentes médicos como cardiopatías, estoy resumiendo porque son muchas, cardiopatías, obesidad, asma y en particular también niños que usan corticoides, ya sea a través del PUF u otros formatos. Estos niños están más expuestos a un PIMS o, por decirlo de alguna manera, de esconder en algún caso, particularmente los que usan corticoides, de esconder los síntomas de inflamación. Sí, como decía Gonzalo, no sabemos, pero hasta aquí la gran mayoría de los niños que tienen PIMS son niños sanos. Así que cierta condición como la obesidad, la hipertensión en los niños, ¿no es cierto?, etcétera, o los mismos inmunocomprometidos que conversábamos recién, tengan un mayor riesgo, no hemos detectado todavía esa situación. Así que por ahora la respuesta sería no. Los usuarios de niños, porque tenemos muchos niños que usan sobre todo inhaladores con corticoides, que son asmáticos, ¿no es cierto?, que tienen hiperreactividad bronquial, eso tampoco se ha visto como un factor de riesgo, y tampoco se ha visto que eso ayude a prevenir el PIMS, el hecho que uno use inhaladores de corticoides, ¿no es cierto?, porque esos son realmente microdosis, son dosis muy pequeñitas que por un lado disminuyen bastante poco, tienen poco efecto en atenuar en producir inmunosupresión, pero también como tratamiento están pensados más bien para la condición del asma o la hiperreactividad bronquial y no para usar medicamentos. No hay medicamentos que sirvan para prevenir el PIMS, ni tradicionales ni caseros. En eso yo creo que también hay que ser súper claro, porque de repente uno puede escuchar muchas cosas, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de gotas, de ocupar ciertas sustancias, etcétera, que pueden disminuir, y la verdad es que no tenemos evidencia de que ninguna de ellas sirva, ni tradicionales, ni tampoco las no convencionales. Doctor, preguntan también, y esto a lo mejor nos va a dar pie a un mensaje en realidad, sobre la inmunidad que se consigue con las vacunas. Por ejemplo, hay muchas personas preguntando sobre madres que se vacunan ya con ambas dosis, si pueden pasar la inmunidad a los niños y si disminuye el riesgo de un posible contagio de SARS-CoV-2 y de PIMS. Si por último, hay muchas personas que se conectaron ya una vez que había comenzado la sesión y tal vez se perdieron la primera parte, entonces yo quería pedirle si podemos repasar algunas cosas, y la primera justamente en relación a la relación entre COVID-19 y el PIMS y el efecto en el fondo de los cuidados que produce, que decíamos hace un momento, es la mejor forma de prevenir también este cuadro.
Ujú. Sí, voy a ir entonces a la primera parte de la pregunta, que era ¿qué pasa con si familiares de niños se vacunan, ya sea una madre, un padre o hermanos más grandes, ¿no es cierto?, que estén en edad de vacunarse, que en Chile es sobre los 16 o 18 años. Eso nosotros es una estrategia que se llama estrategia capullo. De hecho, actualmente, por ejemplo, para niños que tienen inmunocompromiso, o sea, que tienen, por ejemplo, están en una terapia de cáncer, actualmente los familiares que rodean a ese niño, como no podemos ocupar vacunas de COVID en los menores de 16 o de 18 años, podemos vacunar a su entorno. Y el hecho de vacunar al entorno va a hacer que tenga menos probabilidades ese entorno de adultos de infectarse de SARS-CoV-2, que hagan un COVID y que ese se termine en el fondo traspasando, contagiando a mi hijo. Así que en ese sentido es bueno siempre que estemos todos vacunados y las vacunas han sido seguras y han sido eficaces. Así que yo hago el llamado a que lo hagamos de manera súper categórica. Lo segundo tiene que ver con otro tipo de estrategias que todavía están en desarrollo y que es la vacunación en la mujer embarazada. En donde, por ejemplo, en influenza, las mujeres embarazadas tienen que vacunarse de influenza porque se protegen ellas, generan anticuerpos frente a la vacuna de influenza a la mujer embarazada, pero además esos anticuerpos pasan la placenta y llegan al feto, y una vez que nace ese hijo o hija, va a quedar protegido por un tiempo, por algunos meses, con esos anticuerpos que generó la madre a la vacuna a ese recién nacido, sobre todo para sus primeros meses de vida. Eso en influenza está demostrado que sirve, en coqueluche está demostrado que sirve, por eso en Chile se vacunan con influenza y con coqueluche, la vacuna coqueluche a las mujeres embarazadas. En COVID están recién apareciendo los primeros estudios que se han visto, un poco más de 100 personas, salió una publicación hace muy poquito, de 131 mujeres, y se veía que el hecho de que ellas se vacunaran generaban anticuerpos a la vacuna para el COVID, y esos anticuerpos eran traspasados al recién nacido. Así que yo personalmente, esto es una opinión muy personal y preliminar, creo que en un tiempo más va a ser parte de la estrategia el vacunar a las mujeres embarazadas para que se protejan ellas y protejan en los primeros meses o tiempo de vida a su recién nacido. Pero sabemos que hay que respetar los pasos de la ciencia y la evidencia para que eso sea implementado. Respecto a la segunda parte, recordar entonces cómo prevenir el PIMS. Es por ahora prevenir el COVID, porque no tenemos una forma específica de prevenir PIMS, pero sí de que mi niño o mi niña no tenga COVID, COVID va a ser de que, por lo tanto, no tenga el riesgo eventual de tener esta forma de presentación infrecuente, como les decía, 0,3% de todos los niños que tienen PIMS, que tienen COVID, que termine en un PIMS. Y recordar que son las medidas de protección que ya conocemos y que, por favor, las hagamos ahora más que nunca en el momento que estamos actualmente en la pandemia, que estamos con una situación crítica y que son el uso de mascarilla, lavado de manos con agua, con jabón por 20 segundos o con alcohol gel, la distancia social, ventilar los espacios lo más posible y quedarnos en casa si es que no necesitamos salir o si es que estamos enfermos, ya sea nosotros o nuestros hijos. Y junto con eso recordar de que todos los adultos que por edad o por patologías de riesgo o por el calendario que está estableciendo la autoridad sanitaria les corresponda vacunarse con COVID, en esta idea de la protección capullo que mencionábamos, lo hagan también para disminuir el riesgo de nuestros hijos. Sabemos que el hecho de que nuestros niños o niñas no tengan COVID no va a hacer que el COVID, que es lo que hemos visto, actúe de gatillo en esta pequeña cantidad de niños que pueden presentar el PIMS, para que después de 4 semanas aproximadamente aparezca este síndrome o estos síntomas de que son parte de una hiperrespuesta inflamatoria bastante descontrolada y que puede, si bien es infrecuente, puede llegar a ser grave. Entonces yo creo que esos son los principales elementos, Gonzalo, que podemos destacar. Doctor, para ir cerrando, si podemos también hacer un breve resumen a personas que se conectaron ya más al último sobre los principales síntomas que se dan para poder reconocer este cuadro de PIMS y cómo reaccionar frente a eso. Sí, bueno, a ver, los vamos a repetir y no nos cansamos de repetirlo, y por eso mismo están aquí también, ¿no es cierto?, en la infografía. Lo más importante es que los padres, las madres, si tienen estos síntomas, consulten, ¿ya? Que vayan a consultar y que ahí se decida si es que tienen un PIMS y que se cuiden en la casa con todas las medidas de prevención que mencionamos. Si es que, ¿con qué síntomas? Fiebre sobre 38 y con más de 24 horas de evolución sería el primer síntoma clave como para prender la primera alarma o alerta. Y sobre eso se van agregando, no siempre en conjunto, pero se pueden empezar a ir asociando todos los signos que inflaman el cuerpo y que lo ponen colorado, como dijimos.
los ojos, y hay conjuntivitis, los ojos se ponen colorados, sobre todo la parte blanca, las escleras de los ojos se ponen muy rojitas, la boca y la lengua se ponen aún más colorados, incluso los labios se empiezan a fisurar, la piel se empieza a poner colorada o con manchas, un exantema, y puede haber dolor abdominal y diarrea. Esos son los principales síntomas. Fiebre más de 24 horas y sobre 38, más esos otros síntomas, hay que sospecharlo y hay que consultar. Otros síntomas infrecuentes: hinchazón de manos y pies, aparición de ganglios, sobre todo en la zona del cuello, o ya cuando el niño empieza a estar muy irritable o comprometido con conciencia, porque puede producirse una hipotensión, obviamente ahí hay que consultar en ese momento inmediatamente. Perfecto. Doctor, queremos agradecerle su disposición, su tiempo. También por el chat no solamente llegan preguntas, sino también llegan muchos comentarios positivos por la claridad de sus explicaciones y también las felicitaciones por, obviamente, estar presentando acá. Este Hospital Digital, por supuesto, también le agradecemos esta disposición. No sé si usted quisiera cerrar con algún mensaje en particular para la comunidad. Sí, yo me gustaría cerrar con dos mensajes. El primero es un poco contingente y es la preocupación que tenemos en este momento por la situación de la pandemia en nuestro país. Creo que tenemos que estar súper conscientes de la gravedad de lo que estamos viviendo, así como se pueden afectar nuestros niños en este momento, ¿no es cierto?, con esto. Los niños, afortunadamente, dentro de todo, habitualmente tienen cuadros más leves o asintomáticos. El PIMS es grave, pero como dijimos, bien infrecuente. Pero tenemos que protegernos nosotros, a nuestros adultos mayores, a toda la comunidad con las medidas de protección que hicimos, ¿no es cierto?, seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria, ir avanzando en todas las etapas que correspondan a ello, ¿no es cierto?, vacunarnos, etcétera. Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo es decir que para que hagamos mejor el diagnóstico oportuno y la sospecha del PIMS, es una labor tanto, como decía, de las familias como de los equipos de salud, y los síntomas de alerta están a nuestro alcance, están prácticamente a nuestra vista. No necesitamos hacer exámenes sofisticados o cosas que van a ser más complicados, que nos implique perder tiempo para tener la sospecha. Si tenemos la sospecha y hemos sido súper claros en los síntomas que existen, vamos a consultar y bueno, y veamos si es que se configura o no se configura este cuadro de PIMS, entendiendo el equipo de salud, el trabajo que está teniendo los diferentes equipos de salud en los consultorios, en los hospitales, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que vamos a tratar de dar siempre lo mejor de nosotros para tener el mejor resultado y sobre todo con los más pequeñitos y con los niños. Pero en definitiva es una labor de todos, porque el hecho de que tengamos menos PIMS significa que yo me tengo que cuidar mejor. Si yo me puedo vacunar, me tengo que vacunar, y eso disminuye y favorece mucho a que mi hijo o mi hija no vaya a tener una mucho menor probabilidad de terminar en esta forma de presentación de PIMS. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Desde Hospital Digital nos sumamos también a sus palabras, básicamente a prevenir el contagio de COVID-19 con todas las medidas sanitarias que ya conocemos, sobre todo en este momento en donde el número de contagios está subiendo muy rápidamente. Así que preocuparse de eso, y así de paso también ayudamos a prevenir la aparición de cuadros como el PIMS. Les quiero comentar además que nuevamente que toda la información que hemos ido recogiendo en esta entrevista la vamos a ir publicando poco a poco en nuestras redes sociales, así que los invitamos a todos y todas a seguirnos tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí van a poder ir viendo resúmenes de este tema y las próximas semanas de nuevos temas que tenemos aquí en Hablemos de Salud. Y les recordamos nuevamente que la grabación de esta charla queda en nuestro canal de Hospital Digital. También lo dejamos invitados para la próxima semana, el próximo martes también a las 14 horas, para conversar de un nuevo tema. En este caso va a ser recomendaciones de actividad física para una mejor salud. Van a ver también el link de nuestro canal en YouTube. Ahí está, nos pueden buscar como Hospital Digital Chile y van a encontrar no solamente esta sesión, sino que las anteriores con temas muy interesantes que pueden ser de mucha ayuda para el autocuidado de salud. Muchas gracias a todos, doctor, y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y nada, lo dejamos, como les decía, invitados para la próxima semana. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos los que con paciencia escucharon la charla. Muchos saludos. Hasta luego.